Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, Pastor Israel. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Adelante, maestra Ana Leticia Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Ana Leticia Rodríguez Ruiz y vivo temporalmente aquí en la ciudad de Oaxaca, México, aunque mi residencia es en Tustepec, también parte de Oaxaca. Y estamos a punto de comenzar una materia que es la oratoria y la argumentación. Y les doy la bienvenida. Y bendigo sus vidas por ese interés que tienen, por aprender cada día de esas herramientas que Dios pone a nuestro alcance para poder ser instrumentos en esa obra de Dios. Porque créanme que la oratoria y la argumentación son importantes para ese, ese discurso, esa enseñanza, esa motivación o simplemente ese momento en el que tenemos que hacer uso de la palabra y a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero en esta clase vamos a aprender eh, algunas herramientas que podemos usar para ese discurso que vamos a dar. Y antes que nada, antes que entrar en materia, vamos a hacer una corta oración. Si les parece, inclinamos nuestros rostros nada más, cerramos nuestros ojos y Señor y Padre Celestial, te agradezco, Señor, de todo corazón, Señor, el que eh, estemos, mis hermanos y yo, unidos en este propósito de aprender, de capacitarnos, de tener esas herramientas, Señor, para servirte y servirte bien, Señor. Te pido, Señor, que tú toques los corazones, las mentes de cada uno de nosotros, porque todos los días aprendemos y hoy queremos aprender, Señor, y capacitarnos en este trabajo que tú nos has puesto. Bendecimos la vida de cada uno de los alumnos del Pastor Israel como director de este instituto, Señor, y de cada uno de los maestros que vamos a impartir clases en esta tarde. Espíritu Santo, tú toma el control de toda situación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues la materia de oratoria y argumentación, como dije, es un conjunto de habilidades, conceptos, tácticas y sobre todo prácticas destinadas para que cada uno de nosotros como estudiantes desarrollemos nuestras propias capacidades, pues precisamente para comunicarnos, para desarrollarnos como instructores, para poder dar esa predicación que toque corazones, que sea entendible, pero sobre todo que enseñemos, ¿sí? Y para esto, la oratoria y la argumentación tiene elementos que vamos a aprender en estas clases. El temario que vamos a abarcar son ocho contenidos y el primero y el que vamos a tocar en esta tarde es el arte de hablar en público, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros ya tenemos esa cualidad y esa capacitación? Pero vamos a ver que cada uno de nosotros podemos capacitarnos para hablar en público. El otro tema es técnicas de presentación en público. El siguiente, elementos físicos en la comunicación oral, que lo dividimos en dos partes, en la parte 1 y la parte 2. La siguiente clase se va a dedicar para estudiar el mensaje, la siguiente el orador, posteriormente el discurso y en la última clase vamos a ver directamente lo que es la argumentación. Como ven, gran parte del temario se va a basar en todo lo que es la oratoria. Y nuestra última clase va a ser la argumentación, pero vamos a estar bien atentos, amados hermanos, porque siempre cada clase que se da tiene una característica especial. ¿Y saben qué?
que cada persona que, de las cuales formamos parte de este instituto y que estamos como parte docente, tenemos ese anhelo de compartir algo, pero también de que ustedes lo aprovechen, asistan a clases, cumplan con sus tareas, porque créanme que cada tarea, en cada clase vamos a dejar una tarea, pero no es por estar llenándolos de compromisos, sino porque cada tarea va a servir de retroalimentación para que podamos eh, hacer uso ya en la práctica de lo que estamos aprendiendo en esta materia. ¿Les parece? Y entonces algunas clases van a ser dinámicas porque esta clase, créanme que es un poco teórica, pero es más práctica, ¿sí? La oratoria es práctica, vamos a hablar, vamos a desarrollarnos en ese arte de hablar. Y la bibliografía, pues como ven, está basada en estos libros, que es el arte de hablar y comunicar, la neurooratoria, la oratoria y la retórica. Esta bibliografía ya está en la biblioteca de la plataforma para que la puedan consultar porque parte de lo que pasamos y transmitimos en cada clase es muy poco, ¿sí? Por el tiempo, pero pueden explorar, pueden buscar, pueden escudriñar esta bibliografía para que se documenten y para que si alguna duda o alguna situación que no haya quedado clara, pues se consulten la bibliografía, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? Eh, Quiero decirles que en las siguientes clases les voy a mandar mensaje privado a alguno de ustedes y 7 de ustedes nos va a dar un saludo al empezar la clase, ya sea parte de su oración, ya sea parte de un saludo que nos van a dar con estas herramientas que vamos a aprender, que es parte de la oratoria, ¿sí? Entonces, prepárense, no podemos a veces mm, participar todos, pero 7 de ustedes sí van a empezar la clase con un mensaje lleno de todas estas herramientas de la oratoria. Y saben que ese mensaje va a quedar grabado en nuestros corazones porque ese mensaje va a estar lleno de ese sentimiento, de esa sustancia, de eso que queremos transmitir a nuestros compañeros estudiantes. Bien, bueno, empezamos. Y empezamos nuestra clase de oratoria conociendo qué es el arte de hablar en público, que es nuestra primer clase. Y vamos a ver, porque somos un grupo cristiano bien entusiasmado por aprender de la palabra y por capacitarnos para estar al frente y a lo mejor estamos pensando en ese púlpito, cerca de ese pizarrón para dar clase. Entonces, ¿qué es el arte de hablar en público? ¿Y saben qué es nuestro libro, nuestra bibliografía por excelencia? La Biblia, la Biblia. Y vamos a buscar en ese precioso libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9. Si alguien es veloz en buscarlo, puede leerlo. Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Alguien lo tiene? Amén. Yo lo Oh, tengo, hermano. sí, puede Sí, compartirlo. claro que sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén, muchas gracias. Y fíjense qué palabra tan preciosa, ¿sí? De Dios, la persona más elocuente, la persona que llega a tu corazón, la persona que llega a tu vida, la persona que llega a tu espíritu, la persona que llega a tu todo. ¿Y qué nos está diciendo? Que nos esforcemos, que seamos valientes. ¿Saben qué? Empiezan un nuevo cuatrimestre, una nueva materia, unas nuevas materias que son un reto, donde
cada una de ellas tiene un contenido especial, especialmente preparado para cada uno de nosotros para que nos capacitemos, ¿sí? Este instituto está ofertando este conocimiento para que nosotros nos preparemos en cualquier ministerio en el que nos desarrollemos, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y saben qué, este libro no se va a apartar, de esas palabras no se van a apartar de nuestra boca, sino que van a ser parte de nosotros y en donde quiera que estemos, van a decir, ahí está un cristiano, por la forma en que habla, por la forma en que se comporta. Y entonces, eh, qué precioso es cuando tomamos estas partes, esta parte de la Biblia, ¿sí? Como nuestro lema, ¿sí? Que sea nuestro lema. ¿Les parece? Así que tenemos el compromiso de esforzarnos, de ser valientes, ¿sí? En cada materia que la verdad pues es un reto, pero es especialmente diseñado para que nosotros nos capacitemos. Y que otra parte de la Biblia que a mí me parece bien ad hoc para este tema es Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En su capítulo 18, versículos 24 al 28, también otro que sea veloz en buscar en su Biblia, en su espada, es la cita bíblica. Y van a ver qué maravilloso y cómo se combina este arte de hablar en público con alguien que ya lo hizo en esos tiempos del inicio de la iglesia cristiana. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Amén, Kelly. amén. Ok. Dice así su bendita palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Aquí vemos este personaje de Apolo que hablaba con vehemencia. ¿Y saben por qué hablaba con vehemencia? Porque estaba preparado, porque estaba con ese ánimo, con ese anhelo vehemente de compartir las escrituras, ¿sí? Era un orador elocuente que llegaba al corazón, a la mente de aquellos que lo escuchaban, ¿sí? Y algo que me parece bien remarcar también es el último versículo que se leyó. eh, Dice, porque con gran vehemencia refutaba. Y aquí hablamos de esa argumentación de la cual vamos a hablar. A veces, pues, se maneja más en la forma secular, pero vemos que aquí en la Biblia habla de un orador elocuente. También habla de muchos personajes bíblicos que tenían ese temor de no hablar bien. Moisés decía que era tardo en el hablar, ¿sí? Jeremías, o sea, yo soy un niño, no puedo hablar, pero Dios los capacitó y así eh, debemos estar convencidos nosotros que así como Apolo, que buscaba vehemente hablar de la palabra de Dios con denuedo, así nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Y estas clases van acompañadas de oración, van acompañadas de leer las escrituras, ¿sí? Porque todo lo que tengamos que decir, lo tenemos que decir con fundamentos, ¿sí? Porque vamos a ver que el arte de hablar en público va a tener una característica que es la verdad, ¿sí? Eh, y vamos a ver qué es la oratoria. Como definición, ¿qué es la oratoria?
Y en esta definición vamos a hablar que la oratoria tiene dos sinónimos, o sea, dos palabras que significan lo mismo. Y una es la retórica. Cuando hablamos de un orador, podemos hablar de que está usando la retórica y también que está usando la elocuencia, ¿sí? Y esta se encuentra definida como el arte de persuadir. Permítame tantito. El arte de la persuasión por intermedio de la palabra, lo que lo transforma en un problema de oralidad para muchos. Es una técnica tal que a través del discurso permite convencer al oyente incluso de aquello que pudiera ser falso. Y esto lo vemos en el ámbito secular, ¿sí? Hay oradores tan vehementes que nos convencen. Y esto mucho se da, bueno, desafortunadamente en la política. Y un orador famoso que utilizaba la oratoria, la retórica, es Hitler. Hitler con sus discursos impactaba a todos sus conciudadanos, a toda la milicia que él manejaba para hacer todo lo que él decía, ¿sí? Pero nosotros como cristianos vamos a usar esta oratoria y vamos a ver más adelantito con qué características. ¿Qué es entonces la oratoria? Y le pido a mi hermano Manuel, va caminando Manuel, o a mi hermano, ¿puede leer? O mi Sí, hermano. adelante. Sí, Ah, cómo no. ok. ¿Qué es la oratoria? El concepto oratoria tiene dos sinónimos de uso frecuente. La retórica, que deriva de la palabra griega retor, la cual designa al arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar lenguaje escrito o hablado, la eficacia adecuada para deleitar, persuadir o conmover. Y la elocuencia, como la facultad de hablar o escribir de modo efectivo para encantar, inquietar y convencer a los demás mediante el manejo dialéctico de argumentos lógicos para que asuman la conducta que se sugiere, de tal forma que no se sientan sometidos o obligados a hacer por la fuerza lo que se les dice, sino que lo realicen por propia voluntad, porque realmente lo quieren hacer, puesto que están convencidos de que así debe de hacerse. Sí, muchas gracias, hermano. Pues como vemos aquí, la oratoria es ese arte de hablar con elocuencia, ¿sí? Y sus dos sinónimos, pues va a ser precisamente la retórica y la elocuencia. Como vimos aquí en este pasaje de Hechos, Apolos era un orador precisamente con esa retórica y esa elocuencia eh, tan distinguida, ¿sí? Eh, Nosotros como cristianos, cuando empezamos a capacitarnos, hay dos formas que generalmente se ven y una es la hermenéutica, estudiar la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos, y la otra la homilética, que es el estudio y de hacer, de la realización de los mensajes, ¿sí? Pero estas dos materias, la hermenéutica y la homilética, siempre van a llevar ese ingrediente que es la oratoria, ¿sí? Para expresar ese mensaje que preparamos, para dar la explicación de ese texto bíblico que estudiamos, pues tenemos que hacer uso de esa oratoria, de ese hablar para poder enseñar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver los conceptos generales eh, en los cuales se basa la oratoria. Y un concepto bien básico para
definir la oratoria, es el arte de hablar con elocuencia. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Para los que aprendemos viendo, ¿sí? Este cuadrito es bien sencillo porque está sintetizado en todo lo que vamos a ver en esta clase. Primero, definición, que es oratoria, es el arte de hablar con elocuencia. Y después vemos en este segundo cuadrito azul cuáles son los elementos de la oratoria. Y aquí dice que son 3 elementos: el orador, el discurso y el público. Y también vamos a ver las formas de hablar en público, o sea, las formas de hacer oratoria. Algunos van a ser leídos, memorizados, improvisados, adaptados, ¿sí? Y también vamos a ver los tipos que existen, los tipos de oratoria que existen. La oratoria didáctica, la oratoria política, la oratoria judicial, la oratoria religiosa principalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, empezamos a desglosar. Y aquí es lo que yo les estaba comentando. En estos conceptos generales de la oratoria van a incluir 3 elementos indispensables que nosotros vamos a usar cuando demos un mensaje. La primera es la persuasión, la segunda es la honradez y la tercera es la convicción, ¿sí? Usando estos 3 elementos combinados en nuestro mensaje, de manera que ese mensaje llegue a las personas y podamos enseñar. Fíjense que cuando estamos delante de un auditorio, delante de la iglesia, siempre tenemos que manejar en nuestro mensaje estos tres ingredientes, ¿sí? 3 elementos. Algo que no debemos usar es la manipulación, porque la manipulación mediante la palabra, el engaño, la intimidación, no es oratoria, es charlatanería, es falacia, es mentira, ya que se tiene que convencer de la verdad. Por consiguiente, el auténtico orador hace de la palabra un instrumento de la verdad. Y aquí viene la frase: todo por la fuerza de la razón, nada por la razón de la fuerza. Y entonces concluimos que oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es decir, de expresarse eficazmente mediante la palabra dialogada ante cualquier auditorio y en cualquier circunstancia. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque no siempre nuestro auditorio va a ser los hermanos en la iglesia. Podemos participar ahí en la escuela de nuestros hijos, con nuestros vecinos, en algún otro lugar, pero siempre nuestro discurso, nuestra manera de expresarnos va a ser con propiedad, con persuasión, con honradez, de manera que podamos dar un mensaje útil, ¿sí? Útil para las personas y sobre todo verídico, ¿sí? Vamos a ver que la oratoria consiste en lograr que la gente se convenza por la fuerza de la razón y de la verdad, y se conmuevan por las emociones y sentimientos, ya que la palabra es un importante medio de comunicación, pero además es una fuerza incontenible que puede conmover, conducir, orientar, convencer y educar. Y fíjense que aquí vemos algo bien importante. Nosotros vamos a estar hablando porque ya vamos a estar capacitados para hablar, ¿sí? Pero viene un plus, que lo que vamos a hablar es poderoso, hermanos, ¿sí? Porque lo que vamos a exponer es de la palabra. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos ya preparados
en oración, escudriñando la palabra y vamos a decir la palabra, eso va a ser un mensaje poderoso, ¿sí? Y otra cosa para que podemos nosotros estar seguros de que vamos a ser unos buenos oradores, porque cuando utilizamos la escritura, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y entonces, hermanos, cuando empezamos a prepararnos para hablar, para dar una prédica, tenemos que estar bien convencidos y de tener esa responsabilidad de tener estos elementos. Por eso les leímos o les leí ese precioso versículo de Josué, que trae responsabilidad, ¿sí? Que trae responsabilidad porque el ser un orador tiene responsabilidad porque nuestro mensaje tiene que ser verídico, útil, ¿sí? Eh, impactar ese auditorio en el cual vamos a estar delante de ellos. Bueno, ahora vamos a ver parte de este gran tema, que son los elementos de la oratoria. Vimos ahí en nuestro mapita conceptual, ahí ya estaban los elementos, ¿sí? El orador, el mensaje y el público, ¿sí? El orador, el mensaje y el público, el auditorio. Teresa, bueno, aquí dice, Teresa, ¿puedes leernos esta diapositiva, por favor? ¿Se le complica? Solo abra su micrófono. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Le pedimos a Elizabeth. Ahora sí ya, perdón, Ah, no se sí, podía. no se Así preocupe, dice, no se preocupe. el orador se enfrenta a ciertos factores que debe saber dominar. Hay personas que tienen algo importante que decir y que se interesan en mejorar sus capacidades para expresar al desarrollo de dicha capacidad. Aumentan sus ideas y la habilidad para imponerlas a sus oyentes. Facultad de Teología Urim Tumí. Ujú. Muchas gracias. Bueno, el orador es el que va a dar el mensaje, ¿sí? Y cuando va a dar ese mensaje, ya debe de estar capacitado, ya debe dominar ese tema, ya debe de estar mentalmente preparado, físicamente preparado y tiene que desarrollar ese mensaje de manera que sus oyentes vayan impregnados totalmente de ese mensaje que él dio, ¿sí? Y ahora vamos a ver que este orador, como comenté, es el que habla. Y su tarea específica es la de discutir el tema elegido ante un auditorio específico eh, y debe de tener ciertos atributos, ¿sí? No solamente nos levantamos y damos un mensaje, sino que también tenemos que estar preparados mentalmente, físicamente y vocalmente, ¿sí? Que contribuyan a vigorizar el discurso. Para tal cometido debe elegir temas con los cuales se sienta convencido. Su atributo mental se refleja en su disertación y saber limitarse a los aspectos más importantes y sobresalientes, ¿sí? Entonces nosotros como oradores, hermanos, debemos prepararnos, ¿sí? En el tema que vamos a exponer, ¿sí? Sobre todo en nuestra iglesia, porque
estamos capacitando a nuestro auditorio, a nuestros hermanos, a ser discípulos de Jesús. Y esa palabra que les vamos a enseñar debe estar bien desglosada por nosotros, de manera que los hermanos aprendan, comprendan la escritura. Sí, muchas veces nuestros hermanos vienen de otras creencias o no entienden a lo mejor ciertos temas, pero cuando nosotros desglosemos esos temas, van a ver que eh, siendo buenos oradores, las personas van a aprender, van a entender y sobre todo también van a empezar a compartir porque van a estar realmente satisfechos con esa enseñanza que se les está dando, ¿sí? El otro elemento de la oratoria es el discurso, ¿sí? Y este discurso, ¿qué es lo que se tiene que desarrollar? El cual debe ser tejido en el telar de las experiencias, debe estar envuelto en detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos, y en algunos casos, y todos estos expresados en términos familiares y concisos, los cuales den la comprensión y el entendimiento adecuado, en donde lo que se quiere decir sea entendido por todos. Esto quiere decir que a veces nuestro lenguaje tiene que adecuarse a nuestro auditorio, a aquellas personas que nos están oyendo, de manera que puedan entender nuestro mensaje, ¿sí? Eh, Cuando damos una enseñanza en alguna escuela, bueno, nos vamos a adaptar a los alumnos de manera que podamos a lo mejor utilizar lenguaje técnico en ese caso, pero por eso es que ese discurso va a estar lleno de esas ilustraciones con las cuales podamos eh, enseñar y también pues vamos a utilizar nuestro cuerpo, vamos a ver que vamos a utilizar el tono de voz, nuestros ademanes, de manera que las personas puedan realmente comprender nuestro mensaje. Y el otro, y el tercer, el elemento de la oratoria finalmente es el auditorio. El auditorio, no estamos hablando de físicamente de un lugar, sino de las personas a las cuales les vamos a hablar. Ese es el auditorio, la audiencia, ¿sí? Que es la gente que se desee, que piense, sienta y actúe de determinada manera. Es el árbitro decisivo del éxito o el fracaso de nosotros como oradores, ¿sí? Ellos son los que nos van a evaluar si llegó nuestro mensaje a ellos, si les pareció tedioso, si les pareció aburrido, si no tenía elementos con los cuales pudieran identificarse con ese mensaje. Y entonces, por eso es que estos tres elementos bien importantes para nuestra oratoria. Nosotros como oradores vamos a estar preparados con ese mensaje para que nuestro auditorio se sienta identificado con, con lo que estamos presentando. Y ahora vamos a ver los grandes tipos de oratoria, los grandes tipos de discursos. Y esto se va a dividir en políticos, forenses, académicos y sagrados o religiosos. Vamos a ver más adelante que pueden tener otros nombres, pero hay diferentes tipos de oratoria dependiendo precisamente al auditorio al que vayan dirigidos, ¿sí? El político o el forense, el académico, el sagrado, religioso, van a ser dirigidos a diferentes personas, a diferente auditorio. Y aquí empezamos con esta clasificación de la oratoria o de los tipos de oratoria. La primera que vamos a ver es la oratoria social.
Hermana Ceci, ¿nos puede decir en qué consiste la oratoria social en esta diapositiva? Por favor. Sí, maestra. Dice, es la que se desarrolla en las múltiples ceremonias en las que le toca participar al ser humano en general, sean estas en el hogar, en el seno de la comunidad a la que pertenece o a nivel institucional, académico o laboral. Sí, muchas gracias. Eh, Erika, ¿nos puedes apoyar con la oratoria pedagógica? Claro. Oratoria pedagógica. Consiste en el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, por lo que a este tipo de oratoria también se llama didáctica o académica. Su objetivo es enseñar, informar, transmitir conocimientos. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí ya llevamos dos tipos de oratoria. En las dos se transmite un mensaje, pero en una es una oratoria social. Puede ser en una fiesta, puede ser en un convivio, puede ser en alguna reunión familiar, en la cual pues se va a dar un mensaje de felicitación, un mensaje de aliento, eh, pero es en ese ámbito social solamente, ¿sí? Ya en esta oratoria pedagógica, el orador, bueno, va a estar ampliamente capacitado en esa cultura general y en esos conocimientos de la materia en la cual va a impartir, porque su objetivo, como vemos, ya es enseñar, ya es informar o transmitir un conocimiento. Otro tipo de oratoria es la oratoria forense. El hermano Manuel puede leernos. Claro, hermana. Oratoria forense. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales y abogados. Oratoria política básicamente consiste en exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas electorales para persuadir y convencer el público. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí ya llevamos 4 tipos de oratoria. La oratoria social, la oratoria pedagógica y ahora la oratoria forense. Esta oratoria, esta retórica que se usa en los tribunales, con los jueces, con los abogados, delante de un juez, delante de una tribuna, ¿sí? Precisamente para ah, llevar un caso delante de jueces fiscales y fiscales, ¿sí? Y esta oratoria política, bueno, pues ya todos conocemos mayormente la oratoria en tiempos electorales de los políticos, pues que tiene esa característica que se preparan ampliamente para impactar y convencer al público de ciertas anhelos o de ciertas promesas que van a realizar en ciertas áreas, en ciertos lugares, y entonces tienden a convencer al público para votar por cual o tal candidato, ¿sí? La quinta o el quinto tipo de oratoria es la oratoria artística, que conlleva crear arte con la voz. Es usado por cantantes y artistas, ya sean en obras teatrales, cineastas y televisivos.
El sexto tipo es la oratoria empresarial. Esta se usa por la gente dedicada a los negocios, los empresarios, los vendedores. Su esencia son las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales. Y en esta oratoria artística, por ejemplo, pues esto es actuado. El artista, el cantante, memoriza un diálogo, ¿sí? Generalmente su objetivo es entretener, su objetivo es solamente de manera artística, ¿sí? Ya la oratoria empresarial, generalmente aquellos gerentes, aquellas personas importantes de una empresa, ¿sí? Se preparan en sus discursos para impactar en los empleados, en parte de los trabajadores, para motivarlos a que todos cumplan un objetivo, para cumplir metas de venta de productos, de más, eh, pudiera decirse, que crezca esa empresa, ¿sí? Entonces, ellos también se preparan en el conocimiento de esos objetivos que su empresa está queriendo alcanzar para tener éxito, para tener mayor ventas, para tener más dominio en el campo, ¿sí? En el campo empresarial, ¿sí? Cada uno de ellos tiene ciertas características, pero todos utilizan esa oratoria, ese discurso, esa capacitación mediante esa cualidad de hablar, ¿sí? Y vamos a ver que la elocuencia, o sea, la oratoria, tiene diversas clases dentro de las cuales destacan la elocuencia didáctica. Esta elocuencia didáctica, llamada también académica, lo vimos anteriormente como una oratoria pedagógica, su objetivo es enseñar, informar y transmitir conocimientos a los educandos. La elocuencia política, la que usan los practicantes de las ciencias políticas, candidatos a puestos gubernamentales o miembros de los poderes del Estado para discernir, establecer y dilucidar mediante el procedimiento parlamentario lo que ha de hacerse para resolver los problemas de un país o una región, cuyo objetivo es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno. Y la elocuencia forense o judicial, que ya la comentamos, es la que usan los practicantes del derecho o en el ejercicio del derecho. La elocuencia religiosa, que es la que vamos a ocupar más nosotros, denominada sacra o sagrada, que trata sobre asuntos de fe y religión, a la que usan los líderes para hablar a sus feligreses respecto a sus creencias. Esta es la elocuencia que nosotros vamos a usar porque está relacionado con la fe, ¿sí? Y en la que nos basamos nosotros para enseñar, como ya mencioné antes, nuestro libro por excelencia va a ser la Biblia, pero eso implica que nosotros vamos a aprender, vamos a escudriñar ese libro precioso que es la Biblia para poder impartir a nuestros hermanos. Aquí dice feligreses, a nuestros hermanos, ese conocimiento respecto a las escrituras, ¿sí? ¿Para qué? Pues porque de alguna forma, yo creo que todos los que estamos en esta sala estamos capacitándonos para poder ser servidores, para poder servir, si no ya lo estamos haciendo, pero servir con más eficacia en lo que estamos haciendo, de manera que
se puedan ver los resultados, ¿sí? Y esta va de la mano con la oratoria espiritual, la que usan personas espirituales para ayudar a sus oyentes a conocer al Creador y dar aplicación correcta a los principios de la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo. Usualmente implica la instrucción de la ética y la moral. Y esto implica, hermanos, que no solamente vamos a hablar, sino que nosotros vamos a cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Porque ahí hablamos de la ética y la moral de la que estamos hablando, ¿sí? También hay elocuencia sentimental, llamada también ceremonial, ¿sí? Esta es usada en las ceremonias, pues en las bodas, en los 15 años, eh, pues principalmente en aquellos actos sociales, ¿sí? Pueden ser diversas ceremonias eh, que algunas no se practican aquí, pero se practican en otros lugares, ¿sí? La elocuencia artística, les digo, es aquella cuyo objetivo es producir placer estético. Generalmente es llevada por artistas, por actores, por actrices que memorizan un diálogo, ¿sí? Y su objetivo solamente es entretener, es un placer estético. La elocuencia militar tiene por objeto inspirar la defensa de la patria y estimular las virtudes patrióticas en el heroísmo de los soldados. Y esto nos damos cuenta en ese ámbito militar que las personas que están eh, en, en estos sectores pues tienen un discurso muy elocuente, un discurso muy impactante, ¿sí? Generalmente con voz de mando, con autoridad, ¿sí? En donde destacan y estas virtudes patrióticas y el heroísmo de los soldados para enfilarse, ¿sí? A todos sus deberes que deben de realizar. Hay otra elocuencia deliberativa, es la que tiene por objeto el debate o discusión y ocurre en las asambleas, reuniones o juntas en que suelen reunirse los hombres para acordar voluntades o contrarrestar opiniones. Bueno, generalmente esto aquí en México, pues por ejemplo, se da en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en aquellos ámbitos del Poder Judicial, por ejemplo, en donde tienen que hacer debates, donde tienen que discutir acerca de leyes, de nuevas normas, de hacer asambleas y reuniones, donde van a hacer algunos asuntos que van a impactar un pueblo o una nación. Y bueno, como ya dijimos, la oratoria comercial, la que usan los vendedores y hombres de negocios para vender, comprar y administrar sus recursos, eh, generalmente pues en- para, para, para alcanzar metas de ventas, para alcanzar más mercado, ¿sí? La oratoria social, la que usan los que se dirigen a las grandes mesas para canalizar sus motivaciones y aspiraciones. Y esta es la que me interesa mucho, la oratoria eficaz. Finalmente concluimos con una oratoria eficaz, aquella que logra un objetivo definido previamente. Para ser eficaz, el orador necesita ante todo eficiencia, porque aunque podría darse el caso de que por casualidad un inexperto presentara un discurso que diera en el clavo, la verdadera eficacia resulta de la reflexión y la planificación basada en principios. La oratoria histriónica, la que usan los actores cuando interpretan un papel en una obra, uno que implica desplegar el arte de hablar en público como parte de dicho papel. El actor representa a un orador
en una escena ante un público también de actores. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Algún comentario, Elizabeth? No, maestra, todo va bien. Gracias. Perfecto. Selene, ¿vamos bien hasta acá? Omar Villar. Bueno, No, maestra, discúlpame, es que voy manejando, pero sí. no, bien, voy escuchando. Ok, perfecto. Bueno, seguimos entonces con las formas de hablar en público. Ya vimos que el éxito de la oratoria es el arte de hablar con vehemencia, ¿sí? Y de acuerdo con el método oratorio de preparación, existen 4 formas de hablar en público que son las siguientes. ¿Cómo vamos a practicar nuestra oratoria? Bueno, la primera forma de hablar en público será en una lectura, ¿sí? Leído o de lectura. Elizabeth, ¿puedes participar leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, maestra. Dice, número 1, leído o de lectura. Los discursos leídos son aquellos en el que el orador lleva escrito el texto y procede a su lectura frente al auditorio. Esta es una forma de elocuencia que tiende a desaparecer, sin embargo, es imprescindible en ciertas ocasiones. Permite una lectura más meditada, un estilo más pulido y literario, y evita errores de la improvisación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para todos los que empezamos en este arte de la oratoria, yo creo que es importante esta forma de hablar en público, que preparemos nuestro discurso y que lo escribamos, que lo repasemos. Y entonces, cuando estemos delante de nuestro público, lo vamos a hablar fluidamente, ¿sí? Nuestra personalidad va a ser la correcta. Vamos a estar serenos, vamos a estar concentrados en ese discurso, el cual vamos a exponer ante nuestro auditorio, ¿sí? Así vamos a comenzar con nuestro discurso leído o de lectura. La siguiente forma de hablar en público será memorizado o recitado. Teresa, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Amén. El orador escribe con anterioridad su discurso, la aprende de memoria y posteriormente la recita ante el público, simulando una improvisión. Este tipo de elocuencia es inferior y no goza de crédito alguno. El orador deberá reunir 2 requisitos. Primero, ser un formidable actor capaz de simular una improvisación sin que ser descubierto. Y segundo, tener una gran memoria y capacidad de improvisar si se le olvida algún fragmento. Sí, gracias. Como vemos, también esta es una forma de hablar en público, que ya hayamos preparado nuestro discurso, que ya lo hayamos escrito, ¿sí? Y que nos lo memoricemos, ¿sí? Ya estar con ese discurso memorizado, ya estamos delante de nuestro auditorio y ya lo decimos como que en forma espontánea, ¿no? Entonces ya esto es para aquellos que tienen una memoria privilegiada y que se pueden aprender pues ese discurso, ¿no? Pero dice aquí pues que no es muy correcto. La tercera forma de hablar en público, vamos a ver que va a ser esta forma de improvisación, improvisado. Hermana Ceci, ¿nos puede compartir?
Sí, claro, maestro. El improvisado es la forma superior de la elocuencia. Tiene la ventaja de impresionar, convencer y conmover más al público, pues éste advierte enseguida en el orador superioridad intelectual, dominio de sí mismo, dones de conducción y real capacidad oratoria. Por lo tanto, se distinguen dos tipos de improvisación que son la absoluta, trata de que el orador debe hablar de repente sin aviso alguno, y la relativa es aquella en que el orador, invitado con anterioridad suficiente, hace uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí esta forma de hablar en público de manera improvisada habla de aquella preparación del personaje, de la persona que va a hablar, ¿sí? Eh, que ya está capacitada en el tema, que ya tiene bastante autoridad sobre lo que va a decir, o que tiene tanta práctica, sobre todo tanta práctica y experiencia, que para él es fácil, fácil dar un discurso en forma improvisada. Sí, ya vimos que aquí hay dos tipos, la absoluta, cuando es fortuito, cuando es de repente que se le invita a alguien a dar un discurso, sí, sin previo aviso. Y la otra es aquella que se le avisa a la persona, sí, que va a dar un discurso y la persona se prepara y da ese discurso, ¿sí? Pero aquí habla de aquella experiencia del orador, ¿sí? Que esa experiencia para desglosar un tema, para exponer un tema y sobre todo en ese conocimiento amplio que le da seguridad, ¿sí? Sobre todo esa seguridad de lo que ya sabe, de lo que ya puede, de lo que está exponiendo es lo que necesita saber su audiencia, ¿sí? La otra forma de hablar en público es la adaptación, ¿sí? Eh, Selene, ¿estará en la sala? Sí, Por favor, ¿puede leer esta diapositiva? formas de hablar en público. 4. Adaptación. Esta se caracteriza por la capacidad de usar expresiones propias, dando calidez y sinceridad y naturalidad al discurso. El discurso es elaborado con todo rigor y al ser utilizado se adecua a la personalidad y al lenguaje del orador, manteniendo siempre el sentido original. Sí, muchas gracias, Selene. Sí, entonces aquí ya el orador tiene este discurso, ya lo leyó, ya está ampliamente, es ampliamente conocedor de lo que va a decir y lo dice con tanta naturalidad que a veces también adapta, también es en forma espontánea, que va adaptando ese discurso para ese momento, ¿sí? Y aquí, pues hemos concluido con esos, esta parte y vamos a ver un elemento que el orador principiante puede presentar, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando empezamos a dar una prédica, una enseñanza, cuando estamos haciendo nuestros primeros discursos o nos toca hablar ante un gran público, ante un gran auditorio, presentamos lo que es el miedo escénico, ¿sí? ¿Y qué es el miedo escénico? Hermana Ceci, ¿qué es el miedo escénico según esta diapositiva? Dice, el miedo del orador ante el público que se manifiesta al miedo a olvidar su discurso, a equivocarse, a promover un espectáculo ridículo, a transmitir un mensaje mediocre y deslucido. Sí, muchas gracias. Generalmente, pues como todo principiante, podemos presentar ese miedo escénico, eh, ese temor a equivocarnos, de olvidarnos nuestro discurso, de presentar aquellos síntomas que nos impidan hablar, ¿sí? Y este miedo escénico
Este miedo se origina en un estado físico de nerviosismo patológico, ¿sí? De un complejo de inferioridad permanente o transitorio o de una sobreestimación excesiva del propio yo que lo torna sumamente intolerante con el mínimo fracaso. A veces, pues, aparte de que somos principiantes, nos exigimos realmente dar un discurso espléndido, lucirnos ante nuestro auditorio. Y cuando no pasa eso, porque nos pusimos nerviosos, cuando se nos olvidó parte del discurso, cuando se nos olvidó alguna definición o cuando cometimos un error en pronunciar alguna palabra, pues nos sentimos mal, ¿sí? Aquí dice intolerantes con el mínimo fracaso. ¿Y qué pasa con este miedo escénico? Eh, Elizabeth, por favor. Paraliza la lengua, seca la boca y la garganta, engendra movimientos torpes del cuerpo, los brazos y las piernas, traba las articulaciones y la voz, y lo que es peor, nubla la mente. Sin embargo, el miedo es un fenómeno común en casi todos los oradores, incluso en los más famosos. Así es, muchas gracias. Sí, todos los oradores empezaron por un principio, empezaron siendo principiantes, ¿sí? Y a medida de la práctica les dio seguridad el hablar, ¿sí? Entonces, casi la mayoría presenta ese miedo escénico, ese pánico escénico, ¿no? Donde se nos paraliza la lengua, se nos seca la boca, la garganta, es- somos torpes al hablar, no podemos pronunciar las palabras, se nos olvidan las ideas, se nos olvida la poesía, se nos olvida el mensaje y realmente pues ahí estamos estancados porque tenemos ese miedo escénico, ese pánico escénico. Y generalmente, como lo hemos dicho, el principal miedo es por la falta de experiencia. Por eso cada uno de nosotros va a empezar a practicar esta oratoria, ¿sí? Ya vimos que hay diversos tipos de oratoria, la social, la pedagógica, la religiosa. En muchos ámbitos podemos desarrollar nuestra oratoria, ¿sí? Porque a manera que hablemos delante de un público, porque una cosa es hablar delante a lo mejor de 5 personas conocidas, que tengamos afinidad con ellas, que las conozcamos, que nos sintamos cómodos delante de ellos, pero otra cosa es pararse delante de un público desconocido que están expectantes a lo que vamos a comentar, a lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer. Y entonces eh, empezamos con las dudas y el temor de si lo vamos a hacer bien, ¿sí? Entonces, a manera que practiquemos nuestra oratoria delante de un público, empecemos con un público pequeño y vemos, a lo mejor puede ser hasta nuestra familia, pero donde podamos desarrollar nuestro lenguaje, nuestra fluidez al hablar y entonces podamos irnos desarrollándonos como oradores, ¿sí? Porque para ser unos buenos oradores lo va a dar la experiencia. ¿Y qué consejos vamos a dar para evitar ese miedo escénico, ese pánico escénico? Otra vez, Teresa, por favor, ¿puedes apoyarnos? Tener un control de la mecánica corporal, es decir, no tener una tensión muscular, pero si se presenta, entonces se controlará mediante un relajamiento. Saber desarrollar actitudes mentales, tales como el deseo de compartir mediante un pensamiento positivo. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a controlarnos, ¿sí? Vamos bueno, en esta diapositiva lo dice, ¿sí? En estas, ¿qué recomendaciones se dan para vencer ese miedo escénico, ese pánico escénico? Bueno, estas recomendaciones son muy prácticas y las llevamos a cabo cuando estemos presentando ese pánico escénico, ese miedo escénico, vamos
a realizar esto. Cerrar momentáneamente los ojos, como haciendo coincidir este gesto con algún pensamiento del discurso y abrirlos cuando ya haya pasado el temor. ¿Sí? Esto va a ser rápido. ¿Sí? Estar con la mirada fija a una sola persona. Pensar que se habla sin público. Mirar lo menos posible a la sala, dirigiendo la vista un poco por encima de ella, pero no hacia abajo. Relajarse, respirar profundamente, respirar fuertemente, orar con anticipación, pedir apoyo de oración a tus mejores amigos. Y estas son las recomendaciones que damos para vencer ese pánico escénico, ¿sí? Muchos, a pesar de que ya hemos, pues, compartido, participado en alguna charla, en en alguna enseñanza, eh, siempre está ese miedito, siempre está ese temor de poder fallar y entonces empieza ese pánico escénico. Sí, pero cuando para empezar empezamos orando y si podemos pedirle ese apoyo de oración a nuestros amigos, a nuestros familiares, claro que vamos a estar con esa confianza de que todo va a salir bien. Y cuando sintamos esa boca seca, bueno, pues hay que tener preparada nuestra botellita de agua para empezar e hidratarnos nuestra boca, ¿verdad? Porque esto es real, se seca la boca, ¿sí? Y pues las otras recomendaciones, pues de estar con la mirada fija a una sola persona, pensar que se habla sin público, mirar lo menos posible a la sala, como mirar hacia arriba, ¿sí? Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy. Tenemos unos breves minutos para si alguien quiere dar alguna conclusión o qué le ha impactado o qué ha aprendido realmente en esta clase que nos fuimos bastante rápido, pero algo le ha de haber impactado, algo le ha de haber tocado su corazón o algo ha de haber aprendido. Este, Selene. Los últimos datos que usted comentó ahorita, esa sí no me la sabía, de que no mirar al público. Sí sabía que uno se pone nervioso cuando hay muchas personas, pero nos acaba de dar esos tips de no mirarlos, se podría decir, de frente. Sí. Cerrar los ojos para tomar esa pequeña respiración de inhalación para que nuestros músculos se relajen y podamos expresarnos y enfocarnos en el tema que queramos dar. Ese es Exacto. mi punto de vista. Muy bien, perfecto. Mi hermano Manuel. Sí, hermana, mira, en relación a lo que estamos viendo, me impacta y me hace recordar que es muy necesario hacer los ensayos y practicarla reiteradamente antes de dar un mensaje. Y para que pues uno se vuelve maestro en la prédica, ¿verdad? En el mensaje que quieras transmitir, con elocuencia, como hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que yo pudiera agregar, ¿no? La práctica hace al maestro. Exacto. Muchas gracias, Manuel. Hermana Ceci. Bueno, pues yo creo que lo que hemos aprendido el día de hoy, pues nos va reafirmando, ¿no? En el cómo ir direccionando cuando hablemos en público. O sea, muchas veces sí invaden los nervios, ¿no? Porque nos entra la incertidumbre y el pensar que cuando uno está al frente del auditorio, pues todos los ojos del público están en uno. Entonces, Así es. están a la expectativa, ¿no? De qué es lo que vas a decir, si lo que estás diciendo es correcto. Entonces, sí es
es una enseñanza muy importante para todos, para el cuerpo de Cristo, porque realmente el cómo nosotros nos desenvuelvamos delante de los hermanos, eso impacta, porque hay personas que tienen ese don de hablar en público sin ningún problema, o sea, tienen esa facilidad. Es algo que no a todos se les da y que las personas que les entra esa incertidumbre, ese miedo a llegar al fracaso, ¿no? Yo creo que son bases muy importantes que debemos de concientizar y analizar para que eso nos lleve a donde quiera que vayamos, ¿no? Que tengamos que hablar de la palabra, que tengamos que compartir, pues seamos elocuentes en lo que estamos diciendo y que la persona reciba el mensaje, que lo entienda. Entonces yo siento que esto nos va a ser de gran utilidad para reafirmarnos y pues ir puliendo, ¿no? Ciertas áreas en las cuales pues aún tenemos que trabajar, ¿no? Ese es mi comentario más. Así es. Muchísimas gracias, hermana Ceci. ¿Alguien más? Yo quiero participar. Sí, dígame. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando empezamos con esto de hablar en público, con la oratoria, a todos nos pasa el nerviosismo, el querer hacer las cosas bien, el querer que todo salga bien y que nada nos falle, todos lo queremos. Pero nos damos cuenta que, pues, que somos seres humanos y todos cometemos errores. Y algo que a mí me ha servido mucho es como aquí en uno de estos puntos de las recomendaciones dice orar con anticipación. Eso ayuda mucho y más, nosotros pues como estamos más inclinados hacia la oratoria, o sea, en la iglesia, ¿verdad? No en otro Claro, punto, sí, nos ayuda más, ¿verdad? A la oración. Algo muy importante que a mí me ha servido es que nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Entonces, la palabra primero tiene que entrarte a ti, el mensaje tiene que confrontarte a ti, tiene que llenarte a ti, para que entonces tú puedes, transmitirlo, transmitirlo desde el corazón, ¿verdad? O sea, no, como decíamos unas páginas antes que leíamos, yo, por ejemplo, en un principio, lo que hacía era escribir, escribir, escribir y después leerlo, pero aún así me equivocaba. Entonces sí, cambié la táctica y la experiencia, o sea, la práctica te va enseñando. Entonces, así es. yo empecé a orar, a escuchar la palabra y entenderla. Ya que yo Sí, la entendí, ya que me llegó a mí el mensaje, entonces es mucho más fácil poderla transmitir. Dentro de todo lo que estudias en la palabra, buscas como palabras claves, textos sí, claves, y de ahí ya vas desarrollando todo lo demás. Porque a veces se nos da que queremos escribirlo todo en orden y a la hora de que te toca compartir, todo se te desaparece. Entonces sí, eso te pone nervioso, ¿ah? Entonces mejor hay que entenderlo, que la palabra, que el mensaje te llegue primero a ti al corazón, al entendimiento, a todo con sabiduría y después entonces ya lo compartes. Esa es así es. mi experiencia. Muy acertada. Qué bueno tu comentario. Y es cierto, es muy acertado los comentarios de todos. Algo que a mí me enseñaron cuando me tocaba predicar es que teníamos que orar, es ser personas de oración para poder predicar. Teníamos que ayunar también. Para poder predicar teníamos que orar, ayunar y solamente pedirle al Espíritu Santo que nos llenara. Dijo la hermana acertadamente que estuviéramos llenos del Espíritu Santo para poder impartir, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, yo creo que hemos y conocemos al Espíritu Santo, entonces la recomendación personal de mía va a ser como dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 18, y vimos el ejemplo de Apolos, él hacía su trabajo diligentemente para poder impartir con vehemencia, para poder impartir con elocuencia. Él era una persona que estaba con ese anhelo ferviente de poder llegar
a su auditorio, a aquellos hermanos que lo iban a escuchar. Y entonces, tomemos esa enseñanza para cada uno de nosotros y espero en el Señor que haya servido esta clase para poder animarnos a cada uno a repasar, a practicar nuestra oratoria para poder ser cada día mejores en el ministerio, en cualquier ministerio que nos desarrollemos. Amén. Pues les doy muchas gracias por haber participado en esta clase. En la plataforma va a estar una tarea muy sencilla la tarea. Siempre dejo tareas realmente sencillas para que todos, les invito a todos que hagan su tarea. Les va a llevar unos minutos solamente leer y contestar unas pequeñas preguntas que vienen en la tarea, ¿sí? Bueno, pues bendiciones para todos. Bendiciones, maestra, bendiciones, compañeros. Gracias, gracias, muchas gracias. Dios les bendiga.